el tema más importante de este momento a nivel mundial son las elecciones en Estados Unidos, elecciones que están muy parejas, de acuerdo a cualquier encuesta que mires. Las últimas que estuve mirando del proyecto 538, que hacen como el promedio de todas las encuestas, da que ya la nacional está empatada, que antes le daba ventaja a Harris siempre. Se ve empatado todo. Y los estados, los swing states, están con una diferencia de margen de error. Ayer hubo una encuesta que salió muy sorpresiva de Iowa, de una de las principales encuestadoras, dándole una ventaja a Harris totalmente inesperada. Eso entre ayer y hoy le da como una luz de esperanza a los seguidores de Harris, después de lo que venía siendo una especie de momento de remontada de Trump, que parecía que estaba avanzando. Un cierre de campaña en donde un comediante se refirió a Puerto Rico como una isla de basura. Todo eso. Y en este contexto tenemos la suerte de estar en comunicación con Juan Elman, periodista desde Nueva York. Juan, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Juan. Me gusta me gusta tu tono sereno en un contexto tan álgido. Porque sí, estoy preocupado y, no sé, entusiasmado, una mezcla de todo con lo que viene de Estados Unidos. Me interesa un poco eso. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás viendo la situación general? Estoy en Nueva York. Nosotros jodemos acá con los periodistas con los que estamos cubriendo, que hay una paradoja, que es que con Trump tenés más laburo, ¿no? Digamos, si gana Trump. Pero además hay algo que es, un poco vos querés que gane Harris, pero sabés que si gana Trump todo se termina antes. Porque si gana... Dale. Porque si gana Harris va a ser una pelea por los resultados, y no sabés qué puede pasar. Capaz no pasa nada, capaz se prende todo fuego, ¿no? Entonces, de repente el escenario es como una paradoja trágica, pero de repente el escenario que un poco vos ves como menos impredecible y menos caótico, por lo menos para estos días, es una victoria de Trump, ¿no? Porque uno asume que Harris no haría problemas o no sacaría la bandera del fraude, mientras que Trump ya nos está diciendo que él no va a aceptar el resultado si pierde. Claro, y ya de alguna manera denunció fraude con respecto a los votos anticipados. Dijo como que, no dijo ya hay fraude, dijo va a haber fraude. Pero bueno, tuvo como todo tipo de qué sé yo, ya a esta altura las intervenciones de Trump es que uno ya no sabe a qué prestarle atención ni si tomarlo tan en serio. Sí, total. También está esto de que no sabes si están abriendo el paraguas o qué. Vos lo ves inclusive a Elon Musk tuiteando, que yo creo que ahí hay yo lo menciono porque me parece que ahí hay un contraste con 2020, ¿no? O sea, 2020 Trump levanta la bandera de fraude, siendo gobierno, lo cual me parece que eso es un dato importante. Pero si vos te fijás, no sé cuán importante fue, pero vos en Twitter, que en ese momento se llamaba Twitter, que era y que sigue siendo una gran fuente de información para los estadounidenses, sobre todo los que están más consumiendo la política, vos lo que veías era que a Trump y a sus seguidores más radicalizados los sacaron de la red. Ahora no solamente tenés un tipo que no va a permitir eso, sino que además podría amplificar, ¿no?, cualquier tipo de comentario, de noticia que refuerce la narrativa de Trump. Y Musk lo está haciendo. O sea, Musk también se hizo eco de lo que dice Trump respecto a voto anticipado. Lo hizo, por ejemplo, con algunas irregularidades que se vieron en Lancaster. No hay ninguna evidencia de fraude por el momento, pero sí, qué sé yo, pasan cosas, digamos, acá, y esto se amplifica y un poco Trump lo quiere capitalizar para esta idea de que se la van a robar de nuevo, que de vuelta no sabes si está abriendo el paraguas o si lo está abriendo porque se sabe perdedor o porque simplemente está sembrando el caos, digamos, o está intentando hacer eso para movilizar a gente a votar. Claro, y está esa novedad de que ese discurso de Trump, por lo menos veo en las encuestas, que tiene bastante apoyo la idea de que el sistema está arreglado, que la última elección tuvo irregularidades importantes por más de que no están probadas, con lo cual, claro, uno dice, che, esta vez por ahí está esa posibilidad dentro del mazo de que ante una derrota de Trump haya una situación más masiva de descontrol y de no aceptación de los resultados. Pero claro, es todo parte de hipótesis si gana Harris. Sumaría otro factor ahí, que es que yo creo que mirando hacia atrás y recorriendo un poco Estados Unidos este año, yo creo que mucho de lo que pasó el 6 de enero de 2021, cuando fue el ataque al Capitolio,
se explica también por el contexto de pandemia. O sea, si vos te fijás los últimos dos grandes estallidos de Estados Unidos, el que pasa después de la muerte, el asesinato de George Floyd en 2020 y el 2021 en el Capitolio, están enmarcados en un contexto de pandemia, ¿no? Que quizás desde afuera no se ve tanto, pero acá la pandemia se transitó y se procesó de una manera bastante particular, y de hecho yo creo que es uno de los factores que puede ayudar a que Trump sea electo presidente otra vez. Después puedo explicar por qué, pero me parece que también parte de lo que vimos en el 6 de enero de 2021 estaba motivado por el ánimo en pandemia. Yo creo que hoy es otra cosa, por eso digo, no sé, capaz es peor, capaz es mejor, en el sentido de que quizás la gente no está tan dispuesta a salir a romper todo, digamos. Entiendo. A ver, te hago, tengo muchas preguntas, pero supongo que la primera tiene que ver con eso, que es más una percepción y también de alguien que está mirando encuestas desde acá, pero estuvo como esa sensación de, bueno, cuando Biden seguía siendo el candidato, Trump ganaba seguro, parecía. Después se baja Biden, sube Kamala y hay un momento en donde ves a Kamala subir en todas las encuestas y una sensación de envión para el Partido Demócrata. En las últimas semanas un cambio con Trump encontrándole un poco el tono a la campaña y revirtiéndose el proceso ese. Kamala empieza a caer, él empieza a subir, y te diría que en los últimos 2 días algunos datitos de algo mejor para Kamala. ¿Ese proceso vos lo ves más o menos así? En la macro después, si querés, puntualizamos en cosas específicas. Mira, yo recién estaba escribiendo, yo estoy escribiendo un correo todos los días en Cenital, se llama Último Round. Sí. Yo decía, justamente mirando eso que vos decías, ¿no? La encuesta de Iowa que sale hace 2 días de una encuestadora muy, muy prestigiosa, y un poco la sensación es que, a ver, ¿qué es lo que dice esa encuesta, no? Esa encuesta la pone arriba a Harris por 3 puntos, un estado que gana Trump por 10 en 2020, y un poco lo que lleva a pensar es que capaz en esta vuelta lo que se está subestimando no es el apoyo de Trump, como pasó en 2016 y 2020, sino el apoyo a Harris, y sobre todo en las mujeres, digamos. O sea, acá hay un voto silencioso de mujeres. Entonces, un poco la idea de, che, si a Harris le está yendo bien en Iowa, de repente en el resto de estados que se le parecen en el oeste, arrasa. Entonces yo lo que decía hoy era, vos estás en una situación donde, según cuál sea tu feed, digamos, pues también eso importa mucho, o sea, realmente lo digo. O sea, yo ahora como sigo algunas cuentas de derecha, me tengo que fumar todo el feed de los criptobros, que es como todo súper trampista, y de repente vuelvo a la normalidad y veo las cosas a las que vos estás aludiendo. Sí. Yo lo que decía era, es una elección donde vos puedes tomar evidencia de un lado y decir, no, esto va por acá, y lo mismo podés hacer del otro lado. Es decir, o sea, yo puedo agarrar elementos para decir, che, acá está muy bien Harris, y puedo agarrar elementos para decir, no, Trump está mucho mejor. Y son elementos serios, digamos, ¿no? O sea, son elementos que realmente tienen que ver o con tendencias de voto anticipado. En Pensilvania a Trump no le está yendo mal en términos de cómo está cortando la brecha con 2020. En Michigan está yendo peor, pero digamos en Pensilvania, que es un estado clave, Trump tiene buenas tendencias para mostrar. Después está la cuestión de la economía. O sea, yo, una de las pocas cosas que encuentro como línea coherente después de viajar acá tanto tiempo y en tantos lugares tan distintos es la idea de que hay votantes que no les gusta Trump, pero que votan por él, y votantes tradicionalmente demócratas que votan por él, por la economía. Entonces, vos elementos de uno y otro lado tenés. Ahora, para bajar el tema encuestas, yo lo que vengo diciendo es, no hay que darle tanta bola a estos giros. O sea, hay que entender que esto está abierto, que no hay que prestar atención, o sea, no cambia nada ahora, lo cual no significa que Harris no pueda arrasar y no significa que Trump no pueda arrasar. Pero, digamos, no nos está diciendo nada, porque para mí lo dijo muy bien Nate Cohn, Nate Cohn es el supervisor de las encuestas del New York Times y es el principal analista político. Él dijo, estoy parafraseando, nosotros todos los fines de semana previo a la elección difundimos una última encuesta donde tenemos un favorito, ¿no? Eso no siempre se lleva a cabo en la realidad, qué sé yo, en 2016 la favorita según las encuestas era Clinton, en 2020 era Biden termina ganando pero por menos de lo que se esperaba. Bueno, dice Cohn, la cosa es que este año no tenemos un favorito, no hay una tendencia clara, no sabemos qué va a pasar. Y en esa encuesta del Times lo que dice, que para algunos es preocupante, es que los republicanos contestan menos el teléfono que los demócratas, lo cual tiene un poco de sentido, porque si vos pensás en un público que desconfía de todas las instituciones, del Congreso, de los medios, de la justicia, claro, ¿por qué confiarían en las encuestas, digamos? Claro. Después decir, che, mirá, capaz tenés un sector de mujeres republicanas que tampoco está diciendo que va a votar por Harris, y al fin y al cabo, en el cuarto oscuro, va a votar por Harris. Voy a cerrar con esta línea que yo creo que es la línea, por lo menos la que yo tengo para entender un poco dónde estamos parados hoy.
La elección se va a definir por la cantidad de gente que salga a votar. Esto parece una pelotudez porque las elecciones también acá siempre se definen por eso, porque el voto es voluntario y porque importa mucho cuánta gente sale a votar en los estados competitivos, pero en esta elección esa pregunta es particularmente relevante. ¿Por qué? Porque la diferencia con otras elecciones es que Trump está apostando a un grupo de personas, un grupo de votantes que son sobre todo varones jóvenes de distintos orígenes, varones jóvenes blancos, pero también latinos y afroamericanos, y un sector de gente que no presta mucha atención a la política, gente que, por ejemplo, se fumó las 3 horas de la entrevista con Joe Rogan, ¿no? En el podcast que hizo, que decís, ¿por qué Trump va a esos lugares? Y bueno, pues le está dando a gente que no está prestando atención. Si vos te fijas, una diferencia con el Trump de antes es, o sea, esto se volvió como pescar en una pecera, ¿no? Digamos, sí. En algún sentido las campañas políticas hoy un poco son eso. Entonces, la pregunta es cómo amplias un poco, ¿dónde buscas los votos? Y bueno, Trump está buscándolo en este grupo de estas comunidades digitales, muy masculinas, y gente que está muy fuera de la política. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el truco? Que esta gente no vota. La gente en general no sale a votar, entonces por eso es un signo de interrogante y por eso saber cuánta gente va a salir a votar y si estos pibes principalmente salen a votar nos va a ayudar a entender qué puede pasar. Y esa es una foto que las encuestas no están dando. Claro, hay o sea, si te sigo ahí, pues también esto lo pegamos al dato de que, por ejemplo, los adultos mayores, que históricamente eran un segmento en donde el Partido Republicano ganaba fuerte, ahora está fuerte Kamala Harris, o sea, ves una inversión en eso. La idea sería que por ahí, si hay más abstención, esta vez le puede beneficiar al Partido Demócrata, al revés de lo que pasó siempre, en algunos sectores, sí. Digamos, ¿no? Sí, pasa eso. Sí, no, y te completo con esto. Si Harris gana, va a ser en buena medida por las mujeres, y las mujeres de los suburbios, con mayores estudios universitarios, que en general votan al Partido Republicano y que en elecciones locales votan al Partido Republicano, y que votan, digamos. Entonces, también por eso Harris necesita consolidar esa ventaja y necesita también mejorar sus números con votantes afroamericanos y latinos, que están un poco más desmovilizados que en 2020. Harris está yendo peor que a Biden con esos grupos que son claves para su victoria. Entonces, claro. Sí, coincido. En este caso, la abstención puede... Bueno, hay que ver la abstención de quién y dónde, ¿no? Pero a lo que voy es que es más importante prestar atención a eso que en otras elecciones por cómo se dio la dinámica de esta campaña y por las apuestas demográficas de los dos candidatos. Che, ¿y qué tan preocupante ya te cierro, pero a ver, ¿qué tan preocupante te parece que gane Trump? Digamos, en el sentido de esta preocupación que hay de Estados Unidos tornándose fascista, el proyecto 2025. ¿Vos qué ves ahí? El último acto hizo como un anuncio de vamos a hacer una deportación masiva de inmigrantes. Muchos leyeron en eso, bueno, se viene un gobierno en algún sentido autoritario y con cierto perfil, no sé, fascista, digamos, como de hacer una cacería de gente o de algún tipo de macartismo, ¿viste? Como, ¿vos qué ves ahí? ¿Ves eso o ves que es una especie de miedo medio agrandado del lado demócrata? Bien, a ver, hay una premisa que está muy presente acá y que creo que está bueno para empezar a responder la pregunta, que es, che, si vos te fijás el primer Trump, no prendió fuego todo, digamos, se decía que ya Estados Unidos moría en 2016, básicamente, era como un certificado de función. Y la verdad que si vos te fijás, el tipo hizo una economía decente, después podemos discutir matices, de dónde viene todo, pero la economía no se prendió fuego, la pandemia fue un desastre, por eso Trump pierde, pero digamos, hasta la pandemia el tipo ganaba. Hizo una gestión total, bastante defendible. Bueno, si no se la robaban, ya entraban. Se la robaron, boludo. Me gusta que estés en todos los loops. Sin pandemia ganaba. No, digo, y si le sumás la cuestión de las guerras, o sea, es un tipo que, de hecho, él lo dice abiertamente, dice, en mi gobierno no iniciamos ninguna guerra, al revés. O sea, un poco fueron 4 años de paz, sobre todo comparados con esto, donde tenemos 2 guerras, tenemos Ucrania y tenemos Gaza, hay que ver cómo lo definimos, pero ciertamente tenés un conflicto abierto en Medio Oriente, digamos, ¿no? Por lo demás,
ese espejo me parece que tiene algún sentido. Ahora, si vos lo mirás, decís, bueno, ¿qué puede pasar este año? En primer lugar, Trump tiene mucho más... Primero, Trump aprendió de su primera gestión. Y esto es algo que vos conversás con gente del círculo de Trump, con el propio Bannon, con gente que rodea al nuevo movimiento del trumpismo, digo nuevo porque tiene cierta renovación, y hay una idea de que se aprendieron las lecciones del 2016. Y las lecciones era que habían llegado muy en bolas a la gestión y que su agenda había sido copada por los burócratas de Washington. Bueno, entonces, para pensar cómo sería un algo parecido Trump, a cómo Milei armó las listas, ¿no? Como con gente que no era propia, que no era, ¿no? Como claro, para pensar sí. un paralelismo, que Trump dice que se arrepintió de haber nombrado algunos funcionarios, tuvo como ese proceso. Sí, tuvo un jefe de gabinete que no le respondía y un partido que no le era Canciller. propio. Entonces, Sí. para responder la pregunta y de por qué yo lo veo o sea, yo te voy a responder, yo creo que es más peligroso, digamos, y ahora estoy queriendo encontrar, digamos, la respuesta. Entonces, este Trump es un Trump que tiene mucha más ascendencia en el partido, totalmente, o sea, ya el partido le responde, en todos lados, a nivel del Congreso, en los partidos locales, en las sedes locales. Entonces está mucho más plantado, aprendió de la primera experiencia y tiene además, y esto lo menciono porque, a ver, ¿qué es el tema del Proyecto 2025? Que es, recordemos, un documento de 900 páginas, muy radical, o sea, un documento que plantea, por ejemplo, desmantelar el Departamento de Educación, el FBI, o sea, perseguir a mujeres que se quieren hacer aborto, o sea, es Margaret Atwood, es una distopía, digamos. Uh-huh. ¿Cómo se llama no es La Casa de Papel, es la novela de Atwood, la de... Sí, Sofi la tiene que saber. Sofi, la novela muy emblema del feminismo. Las mujeres, el cuento de la criada. el cuento de la criada. Saludos. Eso. Sí, el cuento de la criada. Eso. Bueno, eso, ¿viste? O sea, vos decís, lo lees y puta, o sea, no. Sí. Bueno, ¿qué es lo importante de eso? No, o sea, eso es importante, obvio, pero lo que está haciendo Heritage, como están haciendo otra serie de fundaciones y organizaciones de extrema derecha, es básicamente reclutar gente. Se están ocupando de reclutar, que son inclusive pendejitos de Washington, que salen de universidades y demás, y los están reclutando para decir, bueno, cuando nosotros lleguemos al poder, quiero que ustedes tomen posiciones que antes eran de republicanos moderados o de burócratas que no le respondían a Trump. Vamos a reemplazar esa burocracia y armar un ejército de funcionarios legales, digamos. Esa es un poco la idea con la que llega Trump a la segunda, o sea, con la que llegaría a la segunda presidencia, y que sería más radical, porque de vuelta tiene más expertise, una red detrás un poco más preparada, sería un quilombo legal, o sea, hay que ver cómo se ejecuta eso. Claro. Pero bueno, yo creo que la pregunta ahí es si vamos a ver un escenario más caótico, digamos, de pugna entre poderes, o si ya con las novedades que tenemos, esto va a estar un poquito más allanado para que el tipo efectivamente despliegue su agenda más radical, que es su intención, es lo que Trump está diciendo. Es lo que está diciendo. Sí, bueno, claro, sería un nuevo gobierno o un tipo de gobierno totalmente cooptado por ciertas corporaciones, que sería una novedad, ¿no? La principal democracia del mundo. Eso también me parece un punto interesante, ¿no? El tema Musk, ¿no? O sea, porque... O sea, ahí hay como un gran signo de interrogación, porque vos lo que tenés en este nuevo trumpismo son como jugadores que se adosaron. Más, claro. Yo creo que es el caso más ejemplar, digamos. Sí, o sea, sí. Un magnate con intereses particulares y al mismo tiempo difíciles de leer, porque a veces yo tengo la sensación de que uno no entiende muy bien qué quiere hacer el tipo o sea, ¿no? Como un villano perfecto para decir cuál es su agenda, cuáles son sus agendas. Bueno, históricamente él, era un tipo que abogaba por el tema del cambio climático, porque él hace autos eléctricos, que supuestamente era el tema de la energía limpia. Trump, de hecho, llegó en su primera presidencia financiado por petroleros, por la industria más pesada. Es otra cosa. Está Peter Thiel, que es como el mentor de Jay Vance. Peter Thiel, o sea, si les asusta más, Peter Thiel es como la versión más maligna, es un tipo que no cree en la democracia, él lo escribió en 2009. Claro. Dijo, no creo que la democracia y la libertad sean compatibles. Entonces, es difícil imaginar cómo hacer ese vínculo, porque además es un tipo que ahora tiene mucho protagonismo, que Trump lo ensalza todo el tiempo, pero Trump es un tipo
que en su primera presidencia demostró que no le gusta tener a nadie en las sombras. O sea, Claro. ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, yo estoy muy fascinado con todo el tema de la nueva derecha, ¿viste? Entonces escribo Sí. sobre J.D. Vance y lo sigo a estos tipos, y a mí me da la sensación de que ya lo mismo nos pasaba en 2016 con Bannon, ¿viste? Todos estábamos viendo a Bannon. Decía, este es el poder real detrás de Trump. El tipo a los 6 meses le pega una patada en el culo y se fue. Porque Claro. a Trump no le gusta, o por lo menos con los elementos que tenemos de su primera presidencia, al tipo no le gusta que haya alguien que opaque su liderazgo, digamos, su figura. Sí, Entonces, capaz Musk es una fuerza importantísima de su gobierno, capaz Trump se hincha las pelotas y a los 6 meses lo manda a la mierda y Musk, qué sé yo, se empieza a erigir como un opositor a Trump y arma su propio partido, qué sé yo. O sea, digo, esa posibilidad está abierta, es un gran signo de interrogación. Claro. Bueno, Juan, gracias por salir desde allá. Un placer total escucharte. Nada, yo haría charlas de, no sé, días enteros hablando de cosas. Bueno, vuelvo en 2 semanas, estoy por ahí, si querés hacemos Me encantaría. ahí presencial y charlamos un rato. No, déjame chiviar nomás, boludo, porfa. Sí, obvio. Un podcast con Lucho Laquian que se llama Último Round, está disponible en Cenital, tiene 6 episodios que pueden devorar. Que yo creo que es una buena previa para entrarle a la elección, porque tiene como varias aristas, y yo estoy escribiendo un newsletter que se llama Último Round también, está en Cenital, y ahí tienen varias entregas donde pueden leer un poco estas dimensiones, aristas y ángulos de la elección. Está buenísimo, yo soy un consumidor de todo lo que haces y a título personal hay mucha gente estos días hablando de las elecciones de Estados Unidos, no por desmerecer a nadie, pero Juan viene haciendo un trabajo muy importante en estas elecciones, estuvo en todos lados, viajó, habló con mucha gente y además es un capo total, así que recomiendo, si hay que escuchar a alguien, escuchen a Juan Elman, él les va a decir... Gracias. Un rato Gracias, antes Nico, del cierre de... Seguramente vas a decir quién gana las elecciones antes de tiempo y todas esas cosas. Por supuesto, las cosas que hacemos. Promete. Gracias. Vos promete. Yo prometo. Vale mucho y eso, estamos hablables, nos vemos pronto. Dale. Abrazo grande y suerte. Bueno, y